Buenos días otra vez. Y hoy escucho que el pastor viene el martes, entonces que sigamos orando por él, por su familia. Y de lo que he oído, ha tenido éxito y un buen viaje. Entonces estoy muy agradecido por su familia y por él, entonces que oremos por él. Y que también oremos por el mensaje esta mañana, que Dios nos habla. Entonces vamos a orar para empezar. Padre Dios, yo invito tu presencia. Yo sé que ya está y quiero decir que bienvenido estás. Señor, que tu espíritu penetre en nosotros, porque yo sé que las cosas espirituales se entienden por medio del Espíritu Santo. Entonces, que Él nos ilumine de su misma palabra, su misma voluntad para con nosotros. Señor, bendice a Pastor Alejandro, bendícele a Robin, a su familia. Señor, estoy pidiendo un buen viaje y también que pueda cumplir las últimas tareas que tienes para él allá en Chile. Y Señor, queremos pedir que en esta santa semana que nosotros podamos estar bien enfocados en ti y también aprovechar oportunidades cuando la gente está más inclinada a pensar en ti y guiar conversaciones hacia ti. Señor, pido esto en tu nombre. Amén. Bueno, de profesión, yo soy maestro, es lo que hago, y una de las cosas que a los estudiantes no les gusta que hago es dar pruebas. Y a veces doy pruebas que el libro o el texto, el currículum tiene, a veces yo invento las pruebas. La prueba que hoy vamos a tomar, yo no inventé de ninguna manera. Esta prueba no la hice, es una prueba que yo también tengo que tomar y estaba tomando esta semana pasada. Y si usted se la fracase, entonces hay que retomarla, hay que responder con un pensamiento más profundo. Y si la pase, hay que compartirla. El mensaje hoy se titula ¿Cómo puedo saber si conozco a Dios? Entonces el pastor Blodgett predicó esto la semana pasada allá en inglés y vamos a ver bíblicamente unos versos, unos pasajes, tres pasajes esta mañana. Y el primero puse el título y espero que esta palabra cuadra bien en español. Es un pasaje espantoso, un pasaje que hay que pensar bien porque causa temor. Y se encuentra en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Por favor, abran su Biblia. Mateo 7, 21 a 23. Mateo está en el Nuevo Testamento, en el medio de la Biblia. Mateo capítulo 7, versos 21 a 23. Y dice así: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bueno, este pasaje nos hace pensar, wow, no quiero escuchar estas palabras. Entonces vamos a examinarla. Y el primer punto debajo de un pasaje espantoso, si está apuntando en el boletín, la entrada en el reino de Dios, en verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre está en los cielos. Fíjense, una cosa importante, que estas personas claman ser cristianos, claman ser parte de la fe, pero hay algo en su vida que no cuadra, hay algo que no está bien. Dicen, pero sus obras no son así. Me hace pensar en Santiago capítulo 1, en Santiago capítulo 1. Y a ver, está en el Nuevo Testamento, adelante, casi en Apocalipsis. Santiago, capítulo 1, versos 22 a 25. Dice así: Pero sed hacedores de la palabra
y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Más 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor, olvidando, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. También capítulo 2, verso 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. En otras palabras, si una persona clama que es cristiano y su práctica no cuadra, su práctica no se ve, entonces esta persona, tenemos que dudar que esta persona sea cristiano. Es como una persona que se mira en el espejo. Y yo puedo ver que ustedes se miraron en el espejo esta mañana porque los pelos están en sus lugares, porque sus camisas están abotonados. Si yo fuera en el espejo, yo veo mis botones no están botonados y salgo y no hago nada, soy un necio. Necesito arreglar. Entonces, cuando miramos en la buena palabra de Dios, algo en tu vida no está bien, algo en tu vida no está, entonces tengo que cambiarlo. Y si no respondo, hay duda, porque la fe sin obras está muerta. Pero Jesús no está predicando que las obras nos salvan, sino está diciendo que nosotros que decimos que tenemos fe, las obras siguen. Entonces, desde que recibió a Cristo, ha habido cambios en su vida. Esta es parte de la prueba. ¿Okay? Entonces, el primer punto es la entrada del reino de Dios y letra B, una realidad triste. Una realidad triste. En Mateo 7, 22 dice así, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Ellos hicieron señales grandes, haciendo profecías, señales de echar fuera demonios, librando gente. Pero el Señor dice, no los conocí, nunca los conocí. Bueno, no es que no hacían nada, ellos hacían estos señales, pero su confianza no fue en Jesucristo mismo. ¿En qué fue su confianza? En sus milagros, en sus acciones. Y muchas veces hay gente así, que tienen su confianza en una experiencia. Yo fui a una iglesia y hice una oración al fin del servicio y ya. La experiencia, un tiempo de emoción, pero nunca en realidad siguió la realidad. Entonces, ellos dicen, mira, echamos fuera demonios. Entonces, estaban poniendo su completa fe en los señales, en vez de poner su completa fe en la obra de Jesucristo y en que Él resucitó, que celebramos esta semana. Él resucitó y ahora Él resucita en mí y Él vive en mí. Esta es la realidad en la que debemos estar confiando. Bueno, y la tristeza es que dice, no los conocí y yo nunca quiero escuchar estas palabras. Entonces, seguimos adelante con el próximo pasaje. El próximo pasaje es 1 de Juan. 1 de Juan está casi al fin de la Biblia. 1 de Juan está después de Santiago, donde estábamos. 1 de Juan. Y el pasaje que vamos a mirar primero es capítulo 2. Pero quiero iniciar con por qué Juan escribió 1 de Juan. Y para que sepan, para los que son nuevos en la fe, Juan es el discípulo amado de Jesucristo. Era uno de los más cercanos tres. Y él escribió 3 libros en el Nuevo Testamento. Tenemos San Juan, es la historia de la vida de Jesucristo. Después una epístola, una carta, y hay 3 de ellos. Primero, segundo, tercero de Juan. Y como un buen maestro, en el fin de Juan nos dice, ¿por qué escribió 1 de Juan? Y en capítulo 5, 1 de Juan 5:13 dice así, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna,
para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En otras palabras, Juan escribió esta carta para que tú y yo chequeemos, de verdad tengo Cristo en mi vida, de verdad. Estas cosas les escribo para que sepan que tienen vida eterna. Entonces, entonces si dice esto al fin de su libro, debo estudiar este libro y averiguar que en mi vida tengo vida eterna, sí o no. Entonces, el pasaje definitivo, un pasaje definitivo, primero de Juan, capítulo 2, 3 a 6. Y por definitivo yo quiero decir blanco y negro. Muchas veces los políticos les gusta hacer algo gris en lo que dicen. Y cuando dicen la cosa, no sabe dónde están. ¿Están en este lado o están en este lado? Juan no es así. Juan habla blanco, negro. ¿Dónde estás? ¿Salvo? No salvo. ¿En Cristo? No en Cristo. Es muy sencillo como escribe. Vamos a ver. Primero de Juan, capítulo 2, versos 3 a 6. Y dice así: en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Ok? ¿Listos? Sabemos si lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Okay? Es un pasaje definitivo. Blanco y negro. El primer factor que hay que reconocer es el factor de la obediencia. Si están apuntando, el factor de la obediencia. ¿Obediencia a qué? Bueno, la mayor prueba que tú y yo le conocemos a Dios personalmente es nuestra obediencia en todo. ¿Obediencia a qué? Y noté algunas cosas basiquísimas que hay que obedecer. Número 1, permanecer en Él. Para estar en su palabra, estar en oración. Otra cosa de obediencia, amar. Si hay una cosa que Jesús dijo que resume la ley, es el amor. Estoy amando, estoy permaneciéndome en Él, estoy caminando humildemente. Jesucristo era así. Estoy practicando la justicia para con los demás. Estoy caminando en pureza de lo que pienso, de lo que miro, de lo que escucho, de lo que hablo. Estas son cosas que necesitamos estar obedeciendo. La obediencia. La mayor prueba de que conoces a Dios personalmente es la obediencia en todo. Verso 3. En esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. También la desobediencia y conocimiento personal no pueden coexistir. Verso 4. Y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Diciendo una cosa y practicando otra cosa. Imagínense, yo muchas veces digo, yo soy corredor. Y si yo nunca corriera, si yo nunca hacía mis estiramientos, los ejercicios, los lagartijos, mentiroso soy. No soy corredor, sino práctico. Si una persona dice, yo soy cocinera, pero nunca la ves en la cocina, nunca está leyendo libros de recetas, nunca prepara nada para su esposo, para sus hijos, ¿qué eres esta persona? Entonces, si una persona dice, yo soy seguidor de Cristo y no hace lo que manda, es mentiroso, es obvio, es blanco y negro, es definitivo. También la obediencia a la palabra de Dios hace más profundo nuestro amor con Cristo. Verso 5a dice así, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Lo más que le obedecemos, lo más que probamos su amor y confianza en Él. En otras palabras, si Él me dice, Pedro, tienes que ofrendar a la iglesia. Estoy como, no sé. Pero digo, ok, voy a obedecer y ofrendo a la iglesia. Después yo veo, wow, Dios me bendice, yo tengo lo que necesito. No sé cómo, pero le obedecí y Él me enseñó que Él es fiel. Ahora está perfeccionando su amor. Yo sé que me ama y cuando yo le obedezco, Él provee para mí. En otras cosas, cuando Jesús me manda que no repago mal por mal,
y yo sé lo que mi hermano lo hizo, o mi amigo, o este colega en mi trabajo, y yo quiero retornarle mal con una palabra, con una acción. Y no, Jesús me dice que no, no lo hago. Y después yo veo como Dios me cuida, como Dios me protege. Su amor se perfecciona. Es como papel de lisar y está perfecto. Él me ama y me cuida. Yo no tengo que defenderme. Él me cuida, Él me defiende. Es así. Entonces, lo más que le obedecemos, perfeccionamos nuestro amor con Él. Él nos ama, pero en nosotros entendemos su amor. Entendemos que le amamos. Bueno, entonces el primer factor es el factor de la obediencia. El segundo factor, estamos en San Juan, 1 de Juan, 2, versos 5 y 6. El segundo factor es el factor del estilo de vida. El factor del estilo de vida. Y en verso 5b dice así: por esto sabemos que estamos en Él. Es el punto del mensaje esta mañana. ¿Estoy en Él o no? Hay dos tipos de personas, los que están en Él y los que no están. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ok, entonces estoy andando como Jesús andaba, estoy andando como Él anduvo aquí en la tierra. El estilo de vida. Nuestro estilo de vida se marca con una intimidad con Cristo. En otras palabras, yo le consulto, esto se llama oración, y yo le escucho también en oración, y también en leyendo su palabra, yo le escucho, yo le consulto. Esta es intimidad, esto se llama permanecer en Él, en mi estilo de vida. También lo que clamamos se ve en cómo andamos. Entonces yo digo que soy cristiano, entonces cuando mi esposa me mira, cuando la gente alrededor, cuando mis estudiantes me miran, cuando mis colegas me miran, cuando mis vecinos me miran, ¿qué están mirando? Están mirando a una persona marcada por cambios. No estoy diciendo una persona perfectamente santa, estoy diciendo una persona que está dispuesto a decir, equivoqué y voy a hacerlo bien esta vez. Esta es una persona que puede decir que estoy andando como Cristo anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? Lo mismo que antes dije. Cristo anduvo permaneciendo en su Padre, siempre consultándole a su Padre. Cristo anduvo en amor, amando a los demás, amando a la gente más aisladas en la comunidad, en la sociedad de aquellos días. Jesús andaba tan humilde. Jesús andaba en perfecta justicia, haciendo lo que era justo. Jesús anduvo en pureza de su lengua, de su manera de pensar. No hizo dobles sentidos en sus chistes. Jesús habló directamente. Entonces, así anduvo Jesucristo. Yo también tengo que estar andando igualmente. Entonces, dos factores, el factor de la obediencia y el factor de mi estilo de vida. ¿Cómo estamos haciendo en la prueba? ¿Nos hace falta? Ok. Ahora, el mismo libro, San Juan, capítulo 3, versos 5 a 18. Y se titula esta sección, tres pruebas que dan evidencia de que conocemos a Dios. Tres pruebas que dan evidencia que le conocemos a Dios. 1 de Juan 3, 5 a 18. Y empezamos con la primera pregunta. ¿Estoy practicando una vida piadosa? Una vida que refleje a Dios, una vida piadosa. ¿Estoy practicando? Buena pregunta. Vamos a ver. Versos 5 a 10. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel
que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Blanco y negro. La primera pregunta, ¿estoy practicando una vida piadosa? Primero, en versos 5 y 8, miramos que no tenemos que vivir una vida pecaminosa. No debemos vivir una vida pecaminosa. ¿Por qué? Verso 5 dice así: Él apareció para quitar nuestros pecados. Jesucristo apareció en el mundo para quitar, para sacar el pecado. Él vino para vencerlo. Entonces, si yo me identifico con Él, llamado cristiano, yo entiendo que Él vino para quitar mi ira. Él vino para quitar mis perversiones, mis vicios. Él vino para quitarlo. También en verso 9, no tenemos que vivir vida pecaminosa. Verso 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús, cuando murió en la cruz y después levantó 3 días después, deshizo la obra del diablo. Deshizo. Jesús ya ganó. Entonces yo no tengo que decir, bueno, yo soy así, soy rudo con mi esposa, soy así, siempre era así. No. Jesús vino ¿para qué? Para deshacer. Mi rudez con mi esposa es algo que es mi viejo Pedro. Pues yo soy así, me enojo, la gente me entiende. No. Jesús vino para sacar, para quitar la ira, para quitar la perversión, para quitar mi envidia, mi avaricia, para quitarlo, porque Él deshizo las obras del diablo. Entonces, si estoy practicando las obras del diablo, no me identifico con Cristo. Ahora pues, no tenemos que vivir. Jesús murió para entregarnos del pecado y murió para destruir las obras del diablo. Jesús ya conquistó. Ahora, también hay que acercarnos a Jesús. Si está apuntando, acercarse a Jesús nos ayuda a vencer el pecado. Acercarnos a Jesús nos ayuda a vencer el pecado. Acercarnos. En otras palabras, permanecer en Cristo nos ayuda a vencer el pecado. Verso 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo el que permanece. También verso 9 dice igual. Todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. El momento que una persona reconoce, yo soy pecador, yo soy patético, estoy destituido de la gloria de Dios, reconoce su necesidad y dice, ven a mí, te recibo, te acepto, necesito tu perdón, necesito la vida que me das. En este momento, la simiente de Dios, ¿qué es? Espíritu Santo, nace en nosotros y es la misma simiente que resucitó Jesús de los muertos, el Espíritu Santo. Nace en nosotros y ahora nosotros tenemos el poder de decir no a lo malo y decir sí, voy a practicar la justicia. Y permanecer en Él significa esto. Y puse así, permanecer quiere decir una respuesta consciente a mi completa necesidad de Él. Permanecer es una respuesta consciente a mi completa necesidad de Él. ¿Ok? Entonces, me levanto en el día, empiezo a pensar, mi horario hoy, tengo que hacer esto. Permanecer en Él es decir, ¿sabe qué? Dios, aquí está mi lista de cosas que tengo que hacer, pero no puedo hacer nada sin ti. Nada que vale, nada que va a tener impacto eterno. Señor, estoy en ti. Te necesito para respirar, te necesito para hacer el trabajo que hago todos los días. Ayúdame, dame sabiduría, dame dirección, con quién debo hablar, con quién no debo hablar. Permanecer en Él es como una mancha que está permaneciendo en una camisa. Está ahí. Yo voy así y todavía lo lavo y todavía está ahí. Yo necesito ser la mancha en Él diciendo, estoy aquí, todavía estoy aquí, te necesito, te sigo. Así es, permanecer en Él. Y cuando le permanecemos en Él, no practicamos habitualmente el pecado. Así es, entonces la palabra es permanecer en Él. La naturaleza de Dios en nosotros es la base de la victoria. Entonces,
si usted no ha nacido de nuevo, si usted no ha recibido a Jesucristo, entonces, lógico, no puede entender estas cosas, no puede practicar estas cosas. La justicia, no el pecado, debe dominarnos. Versos 7 y 8. La justicia, no el pecado, debe dominarnos. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo desde el principio peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mira, si nosotros estamos en Cristo, entonces la práctica habitual en nuestra vida es justicia. Esto no quiere decir que nunca pecamos. Claro que sí pecamos, pero el pecado no es la cosa que nos domina. El pecado domina los que no le conocen, que no permanecen en Él. El pecado domina su vida. Entonces, lo que quiero decir es, no estoy diciendo que nunca pecamos, porque claro que sí, pero cuando pecamos, lo confesamos y decimos, ay, lo hice mal, y se levanta de nuevo. Esto es la definición de que es un cristiano, permaneciendo en Él. Ok, la primera pregunta, ¿estoy practicando una vida piadosa? La segunda pregunta es, ¿soy una persona que ama? ¿Soy una persona que ama? Versos 11 a 15. Soy una persona que ama. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Qué? La pregunta para mí es, ¿soy una persona que ama? Lo que Dios espera en los creyentes es verso 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Dios quiere que yo estoy amándoles a ustedes y que ustedes están amándome a mí. Este es lo que Dios espera. Dos resultados de la falta de amor, y el ejemplo es Caín en versos 12 y 13. Como Caín, que era maligno, mató a su hermano. ¿Y por qué le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, dos consecuencias son el odio, y igual al odio es el homicidio. Y también tenemos dos opciones, versos 14 y 15. Las dos opciones, verso 14, y nosotros sabemos que, hermanos, que hemos pasado la muerte a la vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. ¿Ok? Otra vez vemos blanco y negro. ¿Cómo sabemos si le hemos pasado de la muerte a la vida? Recuerdan, antes de Cristo todos estamos muertos. ¿Y cómo sabemos que hemos pasado? Oh, fácil. En una iglesia una vez hace 15 años yo oré una oración y ya. No, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo sabemos? Si amamos a los hermanos. Sabemos que hemos pasado de la muerte espiritual a la vida espiritual si nos amamos. Y si no amamos, ¿qué sabemos? Nos hace falta algo. Necesitamos experimentar el amor de Dios. Que la simiente de amor de Dios se plante en nuestro corazón. Las dos opciones son la vida eterna o la muerte. Son las únicas opciones. Verso 15 otra vez. Y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, hace igual odio, falta de amor y homicidio. Muy fuerte como habla. Entonces, primera pregunta. ¿Soy una persona que practica la vida piadosa? ¿Soy una persona que ama? Y la tercera pregunta, versos 16 a 18. ¿Soy una persona dadora? ¿Soy una persona dadora? Verso 16
a 18. Dice así: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ok, soy una persona dadora. Primero, tenemos que estar dispuestos a sacrificar nuestras vidas. En verso 16 dice, y en que puso su vida por nosotros. En esto hemos conocido el amor, que Él puso su vida por nosotros. ¿Recuerdan? Obviamente esta semana celebramos la crucifixión de Jesucristo y Él puso su vida. Entendemos esto. Pero estudiando los 3 años del ministerio de Cristo, miramos que Él puso su vida cada día por nosotros, por sus discípulos, por la gente alrededor de Él. Estaba cansado y la gente quería escuchar más. Estaba cansado y seguía predicando, sanando a la gente. ¿Sabe? Es difícil. Yo sé, siendo maestro en la escuela, cuando tienes que tener paciencia y tienes 5 estudiantes a tu mesa preguntándote, profe, esto, muchas preguntas, y quieres decir, fuera, sienten, dame mi espacio. Pero imagínense haciendo esto día tras día, durmiendo, no sé, afuera, durmiendo en la casa de fulano esta noche, siempre día tras día, sirviendo, sanando a la gente, enseñando con paciencia. Así Él dio su vida. Necesito seguir este mismo, ¿ok? La gente me pide cosas, debo estar listo para servir, para contestar, para amar, para dar lo que puedo. ¿Soy una persona dadora? Tenemos que sacrificar nuestras vidas. Entonces, cuando digo esto, no quiero decir, ok, tengo que ir a una cruz y sacrificar mi vida. Es decir, ¿sabe qué? No importa lo que son mis metas. ¿Qué es la meta que Dios tiene para mí? Oh, Él quiere que yo hable con esta persona, pero esta persona no es chévere. Yo tengo que hablar con la gente chévere, o la persona es cool, o las personas que son atractivas. No. Tengo que hablar con la gente que Dios dice, hey, mira a esta persona sentando solo, siéntate con ella, siéntate con él. Habla, derrama, sacrifica tu vida, tus anhelos, tus deseos para lo que Él tiene. Así es, así era Jesús, así debemos ser. Hay que dar nuestras vidas. ¿Recuerdan en San Juan 15, Jesús dijo esto? Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Físicamente, claro, obviamente, un carro viene y te empuje para salvar tu vida y el carro le choca. Oh, obviamente, esta persona tiene mayor amor. Pero igual, cuando tomamos nuestros dones y habilidades y minutos del día para amar gente, dar nuestras vidas. ¿Somos personas así? Este es lo que es un cristiano. Da y no tiene derechos. Yo sé, como americanos tenemos derechos. Pero, ¿sabe qué? Como cristianos no tenemos derechos. El derecho de ser llamado hijo de Dios, sí, pero no tenemos derecho de nuestro tiempo, de nuestros bienes, etc. Número 2, tenemos que estar dispuestos a sacrificar nuestras posesiones, nuestra cartera, nuestro libro de cheques, nuestros bienes, nuestro jardín, yo no sé. Necesitamos estar dispuestos a sacrificar nuestras posesiones. Verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Fíjense, esto es algo personal. Yo tengo que estar dispuesto a ayudar a la gente alrededor de mí. Y no sé si esto tiene que ver con latinos. Yo sé que con americanos este es un gran problema. Cuando votamos por gobiernos que dicen, yo voy a sacar dinero de la cartera de ese grupo de ricos para donar a otras personas. No. Estamos hablando de yo dando dinero a otras personas, yo ayudando, no sentir bien. Yo voté por este presidente, este gobierno que saca dinero de los ricos para dar Robin Hood. No. El cristianismo no es el gobierno. Nosotros
somos los cristianos. Y los cristianos tenemos que estar enfrente de ser generosos, no el gobierno. Porque ¿qué sacrificio es que yo digo, sí, presidente, saca dinero de los ricos? No, esto no es. El cristianismo es yo tengo que estar dispuesto a dar lo que yo pueda para ayudar a los demás. Bueno, entonces, ¿soy una persona dadora? Sacrificando mi vida, sacrificando mis bienes. Y tenemos que darnos cuenta de que no somos espectadores. No somos espectadores. Yo recuerdo cuando fui a Argentina, tal vez los mexicanos son tan aficionados a fútbol, pero en Argentina locos. Yo fui al estadio de Boca. ¿Han escuchado de Boca? Y una cosa que me impactó, es un estadio enorme, no había gente, solamente era haciendo un tour. Y yo miré, una persona había escrito en la pared, no sé, con un cuchillo o algo, escribió, Boca, sos mi vida. Y yo pensé, wow, tu vida, ok, me gustan mis equipos, pero no son mi vida. Estoy gozando el torneo de básquetbol ahora, pero no es mi vida. Pero esta espectadora está en el equipo de Boca, está allí en el campo jugando. No, es solamente espectador. Espectadora que tiene toda su vida, pero ¿sabe qué? Es solo espectadora. Pero como cristianos no somos espectadores. Nosotros debemos estar en el campo, sudando, trabajando, respirando fuertemente. Como cristianos no somos espectadores. Verso 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esta espectadora que escribió, sos mi vida, en realidad, ¿qué hizo? Nada. Solamente escribió una tontería en la pared que algún día alguien va a pintar. No hizo nada. Pero nosotros no somos espectadores en este juego de vida cristiana. Somos los participantes. Y dice, no amemos de palabra, decir, sí, soy de Boca, soy de Jesús, pero no estamos practicando nada. Dice así la palabra de Dios, no de lengua, sino de hecho y en verdad. Necesitamos estar practicando. Tenemos que darnos cuenta de que no somos espectadores. En Mateo 25, después de una parábola, Jesús dijo esto, y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. En otras palabras, necesitamos estar sirviendo a la gente que tiene necesidades alrededor de nosotros. Y cuando servimos a los menores entre nosotros, estamos sirviéndole, dándole a Él, Jesucristo. Entonces, la prueba para nosotros esta mañana, ¿le conoces a Dios por una relación con Jesucristo? ¿Está tu confianza en una experiencia pasada como señales o de una experiencia de una oración en un campamento, o está tu confianza en lo que la palabra de Dios dice? Muestra tu obediencia a la palabra de Dios que le conoces a Cristo. ¿Estás andando en obediencia a la palabra de Dios? Puede la gente decir, wow, esta persona obedece, esta persona se destaca por su obediencia. ¿Es tu estilo de vida una vida piadosa como Dios? ¿Muestras amor para otras personas? ¿Eres una persona dadora? Entonces, las preguntas yo tuve que pensar, ¿soy así? Entonces, ¿pasaste la prueba? Si pasaste, entonces hay que pasar esta prueba a los demás. La gente que piensa que es cristiana sencillamente por llenar bancos o decir, sí, una vez fui a un campamento, una vez un pastor vino a mi casa, oré con él. Eso es bueno, pero ¿es real? ¿Es una experiencia real? ¿Es algo que se destaca en su vida? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pon tu nombre ahí. Porque de tal manera amó Dios a Josefina, a cual sea tu nombre, que ha dado a su Hijo unigénito, para que Josefina, pon tu nombre, en él cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna. Hubo un momento en su vida cuando entendiste, wow, Dios me ama, Dios me quiere. Y Él puso todo para mí. Él usó su mejor para mí. Yo quiero responder porque dice, todo aquel, si yo responda que en Él cree, no se pierda. No quiero perderme. No quiero fracasar esta prueba, mas tenga vida eterna. Es una promesa y Dios no puede mentir. Entonces, tienes que dejar de permanecer en tus creencias. Tienes que dejar de permanecer en tus ideas, en tus habilidades, en tu historia, en tu filosofía y rendirla al poder de Jesucristo. Porque muchas veces confiamos en algo que no debemos confiar. Necesitamos confiar en la palabra de Dios y en lo que Él hizo. Entonces eso es la vida eterna y después llegar a practicarla. Vamos a orar. Padre Dios, gracias por Primero de Juan, que es un libro tan blanco y negro, porque tenemos mentes que necesitamos cosas claramente. Y se ve obviamente aquí qué es un cristiano y qué no es. Señor, yo pido que tú nos ayudes a averiguar en nuestros propios corazones si somos de tu familia. Y que si no, que estemos dispuestos y humildes para decir, no, yo quiero lo que es el cristianismo. Yo quiero practicar esto. Yo quiero el poder. Yo quiero la simiente de Jesucristo para vivir en mi corazón. Y Señor, que hoy mismo sea el día que se acerque a mí, que se acerque a la persona que le invitó para recibirte de verdad, Señor. Quiero darte gracias que eres poderoso. Ayúdanos a practicar el amor. Ayúdanos a practicar el acto de rendir nuestras vidas a ti. En tu nombre pido, Señor. Amén.